los mensajes de los fines de semana, de los domingos, al idioma inglés. Así es que estamos listos para eso. Yes, we'll be translating the word on Sundays so that you who are out there on our social media can join and share with us, like Así this es que- morning. Un saludo para nuestros hermanos que están en El Salvador, hermano. Denle un fuerte aplauso al Yes, hello Señor. to our brothers and sisters in El Salvador. Desde San Miguel está allá pendiente, allá, hermano, nuestra familia también allá Amén, viendo gloria a Dios. la palabra. Yes. Así es que un mensaje para todos los hermanos de aquí locales, de Reno, Sparks y otras ciudades también que están ya pidiendo en inglés, dicen ya. Ahí. Así es que, hermana Yesenia, I'm sorry, hoy sí no le di agua. Oh, that's okay. Pero vamos a iniciar, hermano, un tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón desde hace mucho. Desde el año pasado, hermano, tenía las notas. So this morning we'll be sharing a message with you that has been in my heart since last year. Y debido a las situaciones que vivíamos por la pandemia, And given the situations that we were living because of the pandemic, no es que un mensaje fuera más importante que el otro, it's not that one message was more important than the other. sino que uno era más urgente que el otro. It's just that one was more Eso urgent. hace una gran diferencia. It's a big difference. Teníamos que ponernos We had to be ready, listos, ready. ¿verdad? Porque las cosas que estaban pasando y que están pasando Because the things that were happening and are happening, nos llaman y nos motivan they call to us and they y motivate us. encienden nuestro corazón And it lights our heart para anhelar las cosas que vienen, to desire the things that are coming. para anhelar la venida del Señor, To desire the coming of the Lord. viendo no solo Not just seeing las señales escritas en la palabra, the signs that are written in the Word, sino las que dan cumplimiento también en nuestro alrededor. but also the ones that are being fulfilled around us. Cosas tremendas están pasando todavía, Great things are still happening. pero la voluntad de Dios But God's will será cumplida, will be fulfilled. no importa nada de eso. None of that matters. Los tiempos de Dios The time of the Lord son los tiempos de Dios, are His time. y eso nada los cambia, And nothing can y change eso that. nada los cambiará. Nothing can change La that. venida del Señor The coming of the Lord será will be al tiempo señalado at the signal time por el Padre. by the Father. Nosotros solo sabemos We just know que las señales se están cumpliendo, that the signs are being que fulfilled. debemos de despertar And that we need to wake up del sueño en que la iglesia cayó, into that from that sleep that a the church fell causa into. del sueño, Because of that sleep, del cansancio of that tiredness, y de muchas otras cosas and so many other things que llegaron a nuestra vida. that came to our life. Pero en este día, But on this day, retomando la palabra de Dios, we reclaim the Word of God. creemos We believe que el mensaje de este día that today's message es también para nuestros tiempos, is also for our time. para que nada de esto So that none of this nos mantenga lejos de Dios, keeps us far away from God. sino al entender la palabra If you don't understand the Word, nos acerque más a Dios, then it brings us closer to Him. porque el tiempo Because the time de acercarnos a Dios to get close to God sigue siendo continues to be urgente. urgent. Diga conmigo, el tiempo es urgente. Say with me that time is Me urge urgent. acercarme a Dios. It's urgent for me to get closer to God. Nos tenemos que acercar a Dios con diligencia, con urgencia. We need to get close to God with diligence and with urgency. Pero en esta mañana But this morning, vamos a tocar un punto we're going to touch on a point donde esperamos que el Señor rompa de una vez that we expect for God to tear, y que los hijos de Dios and that the children of God están retenidos o estancados. who are stuck Por esto que vamos a hablar ahora, by this that we are going to speak about libres en el nombre de Jesús can be liberated in por el Jesus' poder de name la palabra by the escrita power of the written word, y la palabra revelada and the word that is revealed se haga will be en nuestro corazón in our hearts, lo que vamos a poner en práctica what we will put in practice de aquí en adelante. from here on out. Vamos a hablar en esta mañana We're going to speak this morning acerca del rechazo. about rejection. Y para eso quiero que vaya usted al libro de Primera de Samuel. And I would like you to go to the book of 1 Samuel. Ahí vamos a estar cerca de todo eso. We're going to be close to all of that. En Primera de Samuel, Segunda de Samuel, por ahí vamos a estar. In 1 Samuel, 2 Samuel. Pero primero, el Primera de Samuel, capítulo 16, The first 1 Samuel chapter 16, comienza a narrar la historia it starts to narrate the story de un siervo de Dios of a servant of God que la palabra lo llama
that the word calls el dulce the sweet cantor singer de Israel. of Israel. El dulce cantor de Israel. The sweet singer of Israel. Ese fue el nombre que recibió David. That's the name that was given to David. Ese fue el nombre que David recibió. That's the name that David received. Pero Dios también lo llamaba But God also called un him hombre a man conforme according al to corazón de Dios. the heart of God. Así que en esta mañana vamos a hablar So this morning we're going to speak de David. about David. Pero aparte, antes de comenzar But before we begin, a hablar de la vida de David, we're going to talk about the life of David's life. hablemos de nosotros. Let's talk about ourselves. Todos nosotros All of us hemos experimentado el rechazo de alguna o de otra forma. have experienced rejection in one way or another. Todos hemos experimentado All of us have felt ese sentimiento horrible that horrible feeling de ser rechazado. of being rejected. Muchos de nosotros, Many of us, desde pequeños, since we were little, padecemos we felt de ese mal sentimiento. or we lived in that bad feeling. Muchos de nosotros Many of us superamos quizás el rechazo de la niñez, might have gotten over that childhood pero en la rejection. etapa de nuestro crecimiento But in the time of our growth, nos fuimos dando cuenta de otros eventos we began to learn about other events que nos hacían sentir de la misma manera. that made us feel the same way. Llegamos a la adolescencia We came into adolescence y todos lo relacionábamos con lo mismo. and we related everything with the Y, same. y fuimos generando And then we were generating un complejo a complex, de inferioridad complexion of inferiority. porque comenzamos a conectar Because we began to connect todo lo que nos había pasado. everything that had happened to us. Creíamos que así iba nuestra vida. And we believe that that's how Y our ahora life pequeña was. cosita que nos pasa, And now every small thing that la happens, ponemos encima de lo que ya nos pasó. we put it on top of everything Entonces that vivimos happened. acomplejados And so we continue to por algo live que sucedió antes, according to something that happened before que no pudimos superar. that we couldn't get over. Y ahora estamos pagando And now we're paying el precio the price por haber descuidado eso en nuestra vida. for having neglected Pero that in our vamos a life. descubrir en la vida de David But now we're going to discover in David's que life nosotros no fuimos los únicos that we weren't the only ones en sufrir el daño del rechazo. in suffering the damage of Muchos de rejection. nosotros, Many of us, como padres, cometemos el error as parents, que porque have pensamos errors. que tenemos la vida bajo control y que podemos decir todo. that we believe that we have everything under control and we can Cuando say tenemos anything. nuestro primer hijo, And when we have our first child, muchas veces la preferencia del hombre es tener un hijo, bebé, un niño varón. for many men, their preference would be to have a boy. Pero para las mujeres la preferencia a veces es tener una niña hembra, una niña pues. But for women, their preference would be to have a girl. Y cuando no es así, And when it's not like that, la mayoría de personas a lot of people que no ponen a pensarse who don't think en las palabras que provocan en la boca de la otra persona, in the words that they provoke in other people, hacen preguntas. they ask questions. Voy a usar esta palabra, perdón, pero preguntas tontas. They ask dumb questions. Y comienzan a decir, And they start to say, ¿y usted qué quería? and what did you want? Le preguntan al hombre. They ask the man. Y entonces el hombre dice, yo quería niño. And then the man says, I Y wanted me a salió boy. niño, qué bien. And it was a boy. Pero That's cuando good. el caso no es así, But when it's not like decimos, that, oh, yo quería un niño, pero me mandaron una niña. oh, well, I wanted a boy, but I got a girl Y instead. comienza esa etapa And then that time begins de experimentar un tiempo como que no soy lo que querían que fuera. of experiencing that they weren't what I wanted Aunque to el be. bebé aún no puede decir, yo me siento así. Even if the baby was like that, you can say, well, Sí, this is how I puede, feel. sí tiene la capacidad de recibir, He has a capacity to receive, que ha llegado a ser o que ha venido a un lugar that he has come to a place donde esperaban a alguien más. where they were waiting for Y someone else. muchas veces And many times, comenzamos a decir a we veces, began to say cuando ellos sometimes, se portan mal, when they're bad, ¿por qué no tuve una niña? why didn't I have a girl Porque los instead? niños son más inquietos que las niñas. Because boys are more Y rambunctious than muchos girls. dicen, ¿por qué no tuve una niña? And many say, why didn't I have a girl? Y otros dicen, hubiera tenido un niño. And others say, I should have had Cuando a las boy niñas te fallan. when the girl fails. Muchos dicen, es más fácil criar un niño que una niña. A lot of people say it's easier to raise a boy than a girl. Son dichos de la gente. They're just sayings that people say. Pero Dios nos da la capacidad, But God gives us the capacity, la sabiduría
the knowledge, y la paciencia and the patience para criar to raise el hijo que nos dio. the child la that he niña que gave Él nos us, dio. the girl that he gave us. Así es que a Él sea la gloria So to him be the glory por el bebé que vino al mundo. for the baby that came to the Porque Él world. sabe Because he que lo knows mandó con un that propósito. he sent him with a Él purpose. sabe que lo mandó con un He propósito. knows that he sent him with a purpose. Quien no lo sabe es el niño a That veces, child may not know it por lo que ha sometimes, escuchado. by what he's heard. Pero cuando tienen un encuentro con la palabra de Dios, But when they have a meeting with the Word of se dan God, cuenta they que realize son that perfectos they are perfect para lo que Dios los quiere usar. for what God wants to use them Ahora, for. en esta mañana, So now this morning, vamos a estudiar la vida de un hombre que sufrió todo eso. we're going to study the life of a man who suffered through all Pero of that. también nosotros, But also we, de pequeños, when we were little, experimentamos lo que era el rechazo. experienced what rejection Y is. muchos de nosotros tenemos las memorias And many of us have those memories de cómo elegían a alguien más en lugar de nosotros. of how they chose somebody else over us. Porque no éramos buenos con la pelota Maybe because we weren't good with the o ball, porque no éramos buenos para lo que ellos querían en ese momento. or because we weren't good with what they Y wanted in muchos that de moment. nosotros sabemos And many of us know qué es lo que es quedarse en una banca esperando what it's like to sit on the bench a waiting que alguien se canse o alguien te dé la oportunidad. for someone to get tired or to give Porque you the no chance. llenaban las expectativas de los demás. Because we don't fulfill someone else's expectations. Cuando a alguien lo tratan con rechazo, When someone is treated with rejection, marcan la vida de una persona. it marks the life of a El person. rechazo puede marcar la vida de una persona, pero por años. Rejection can mark a person's life for years. Cuando la madre se va de la casa When a mother leaves home y abandona a los hijos, and abandons her children, que es el caso menos común que el de los hombres. that's a less common case than for men. Porque los hombres son normalmente quienes abandonan el Because hogar. normally it's men who abandon their home. Crean en el niño They create in that child el refuerzo that de reinforcement lo que ellos han venido experimentando. of what they have been experimenting. Y dicen, óigame bien, hermano, por favor. Y cuando entonces van creciendo, And as they grow up, su primera defensa their first es defense crear un carácter duro, is to create a character that is un hard, carácter seco, something dry, fuerte, strong, agresivo, aggressive. que cuando les va a pasar algo, That when something's going to se happen, acuerdan de que ellos han pasado por eso por muchos años. they remember that they went through that for many Que years. lo mejor es prepararse para recibir una vez más And instead, it's better to prepare yourself to receive el it one more time. sentimiento de rechazo. That feeling of rejection. Y cuando van creciendo And as they grow y tienen una relación, and they have a y relationship, cuando tienen la primer pelea con when- su esposa o su esposo, when they have their first fight with their wife or their husband, lo primero que dicen es, the first thing they say is, adelante, go ahead, tú puedes dejarme también. you can leave me too. Toda la vida me han dejado, All my life I've been toda la left. vida me han abandonado, All my life I've been todo el abandoned. tiempo me han rechazado. All my life I've been Adelante, tú rejected. también lo puedes Go hacer. ahead, you do it too. Señales claras de alguien que ha pasado rechazo por Those are muchos años. very clear signs of someone who has Son experienced rejection. su mejor defensa. Their best defense. Adelante, tú también me vas a tratar así. Dale, no importa, yo he sido criado así. Go ahead, you too. I don't care. That's how I was raised. Y creemos que con eso estamos demostrando, And we think that with that we're demonstrating somos buenos para la vida y que podemos salir adelante. that we're good in life and we can move forward. Creemos que le estamos diciendo a la otra persona, no te necesito, también tú te puedes ir. We believe that we're telling the other person, I don't need you. You can leave too. Señales claras que alguien ha sufrido rechazo por muchos años. They're clear signs that somebody has Y experienced rejection. pensamos And we think que realmente esa persona nos está diciendo, that really that person is saying, no te necesito porque no te amo. I don't need you because I don't love you. Pero al contrario nos está diciendo, quédate. But really what he's saying is Nos stay. está diciendo, no me hagas lo que otros me han hecho. What he's really saying is don't do what others did to me. Pero tenemos que ponernos los zapatos de alguien más. But we have to put ourselves in someone else's shoes. En el capítulo 16 de 1 de Samuel, In chapter 16 of 1 Samuel, comienzan las primeras historias de David. the first stories of David begin. Y vemos el caso And we see the case donde Dios manda al profeta Samuel where God sent the prophet Samuel a que ungiera el próximo rey de Israel. to anoint the next king of Israel. Y resulta que cuando llega a la casa de David, And as it turns out, when he arrives at David's house, pareciera que no era la casa de David, it seemed like it wasn't David's house porque no habían rasgos de David en esa casa. because there was no signs of David in that house. Los padres de David David's parents fueron los primeros que
causaron rechazo en la vida de David. were the first ones to create rejection in David's De life. la madre de David se sabe poco, We don't know very much about David's mom, excepto lo que David habla de ella en el Salmo 51, except for what David talks about her in Psalm que 51. vino a la vida de él That came to his life por la revelación del Espíritu de Dios. through the revelation of God's Holy Spirit. Pero el rechazo del padre But the rejection of the father, era palpable en la vida de David. you could touch it in David's life. Cuando el profeta Samuel llega a la casa When the prophet Samuel goes y to the pregunta house por sus hijos, and he asks for his children, el padre de familia le presenta sus mejores opciones. the father of the family presents the best options. La primera opción, The first option, y le presenta sus hijos mayores, and he presents the older sons. y hasta el final llega el momento donde el profeta dice, And it isn't until the end where the prophet says, Dios dice que no es ninguno de ellos. God says it's not any of Y these. yo todavía escucho bien la voz de Dios. And I still hear clearly Yo God's sé que no me he voice. equivocado. I know I'm not wrong. Y le dice, ¿habrá alguien más? And he says, is there someone else? ¿Habrá alguien en tu corazón Is there someone in your heart que no consideras igual a los demás, that you don't consider the same as pero the que others, también es considerado como tu hijo? but who is also considered your No son? importa la manera en que fue concebido, Doesn't matter the way that he was pero habrá conceived, alguien más. but is there someone else? Entonces el papá de David And so then David's father reacciona y dice, sí hay alguien más. reacts and says, yeah, there's someone else. Y David, mandan a llamar a David. And they go and get David. Y David se da cuenta And David realizes que él no era that he wasn't para su papá in his father's eyes una primera opción. the first option. Fue siempre la segunda. He was always the second or the last. A veces nosotros Sometimes we crecimos de esa manera. grew Porque up that way. El rechazo de David no es extraño al rechazo que fuimos creados nosotros. David's criados, rejection isn't something different than what we experience. Muchas veces cuando nos criamos con nuestros hermanos, Many times when we're raised with our brothers, siempre nos quejábamos we always complained que a nuestros hermanos no los ponían a hacer that they never made our brothers lo que a nosotros nos mandaban a hacer. do what they made us do. Y siempre pensábamos And we always thought que había preferencia por ellos. that there was preference for them. Y muchos de nosotros crecimos con eso. And many of us grew up that way Hasta el punto until the time en que estás en la iglesia that you're at church y comienzas a pensar también and you begin to think as well que el pastor tiene favoritos. that pastor has favorites. Hay personas que dicen, There are some people who say, yo no le llevo mis problemas familiares al pastor I don't take my family problems to porque él es pastor hombre because he's a man y se hace del lado de él and he's on his side y no se hace del lado de ella. and he's not on her side. ¿Qué puedo hacer yo ahí en ese caso? What can I do in that case? Creciste con ese concepto. You grew up with that concept. Yo no te lo puedo quitar, pero el Señor te puede hacer libre. I can't take it away, but El God Señor can te puede liberate hacer you. libre de todo pensamiento negativo God de esa can manera. liberate you from all of those feelings of abandonment. Ahora, David experimentó eso. Now, David felt that. Nosotros experimentamos eso. We felt that. Jesús experimentó eso. Jesus felt that too. Cuando Jesús estaba, hermano, en el vientre de la madre, When Jesus was in his mother's womb, José Joseph la rechazó rejected her a causa del bebé. because of the baby. Pero cuando se dio cuenta But when he realized que era plan de Dios, that it was God's las plan, cosas cambiaron. things changed. Pero se necesitaba alguien con una mentalidad diferente But he needed to have a different mentality para poder, hermano, in order to be able asimilar lo que estaba viviendo. to assimilate what he was living. De pequeño, When he was little, Jesús tuvo que vivir escondido Jesus had to live hidden a causa del rechazo because of the rejection de un rey en aquel entonces. of a king during that time. Firmó un decreto para matar a todos los niños. When he signed a law to go and kill all Ellos children. tenían que vivir lejos, So aparte de they todo needed eso. to live far away from all of that. David, hermano, creció en ese ambiente David grew up in that kind of y cuando es environment. ungido como rey de Israel, And when he is anointed as la king of palabra de Dios Israel, dice que desde ese día God's word says that el from that day, Espíritu de Dios vino sobre él. God's spirit came over him. Y yo te quiero recordar a ti And I want to remind que you desde el día en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, that from the day you received desde Christ ese in día your el heart, Espíritu de Dios vino sobre tu vida. from that day forward, Jesus came into your Vino life, a llenar todo vacío came to fill any void que se había generado en el seno de tu familia. that was generated in your family. Vino a llenar todo vacío
came to fill que every dejó hole tu padre o tu mamá, that your mother or father, o una mala experiencia con tus hermanos. or even a bad experience with your brothers or Esos sisters, mismos hermanos those same brothers comenzaron a ver a David began to see David así como el último de la fila. as like the last one in line. Y en el capítulo 17 de Primera de Samuel, And in chapter 17 of 1 Samuel, ahí usted lo puede ver ahí en los versos 28 y 29 you can see in verse de 28 and Primera de Samuel 29 capítulo 17. of 1 Samuel chapter 17, Los tres hermanos de David mayores David's three older brothers ya se habían ido a enlistar al ejército del rey Saúl. had already left, had prepared to leave to be in Saul's army. Y estaban enfrentando a un gigante llamado Goliat. And he was facing a giant named Goliath. Cuando David llegó por orden de su padre And when David arrived by his dad's orders, a llevarles queso y provisiones, he took them cheese and things they might need. ellos pensaron They thought que las razones por las que David estaba ahí that the reasons that David was there eran otras were others, y lo rechazaron and they rejected y him, lo trataron mal. and they treated Y him dice el bad. verso 28. In verse 28 Y says, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, when Eliab, David's oldest brother, heard him con speaking aquellos hombres, porque David andaba preguntando cosas, with the men, because David was asking questions, se encendió en ira contra David he burned with anger at him y le dijo, ¿para qué has venido aquí? and asked, "Why have you come down here?" Y menospreció lo que David hacía y le dice, ¿y dónde has dejado esas pocas ovejas? And with whom did you leave those few sheep? ¿En el desierto? In the wilderness? Le dice, yo conozco tu soberbia I know how y conceited la malicia de tu corazón, you are and how wicked your heart que is. para ver la batalla has venido. You came down only to watch the Eso battle. pensaban los hermanos de David. That's what David's brothers Pero thought. los pensamientos de Dios eran otros. But God's thoughts were different. Dios usó God used en la vida de David David's life para vencer to el obstáculo más overcome grande the biggest obstacle con el que el ejército se había encontrado. with which the army had found Pero en themselves. ese momento But in that moment, nadie pensaba no one thought que David era el indicado para eso. that David was the chosen Sus one for hermanos that. decían, yo tengo más experiencia que tú. His brothers used to say, I have more Tú tienes experience than you. experiencia allá en las cosas que no importan. You have experience in those things that don't matter. Yo tengo experiencia en esto. But I have experience Yo in this. tengo que ser seleccionado para esto. I have to be chosen Tú for no this. sabes nada. You don't know anything. Yo soy mejor que tú. I'm better than you. Tú podrás ser bueno para tocar la guitarra allá atrás, el arpa, lo que sea. You might be good at playing the guitar Pero or esto harp, no es para ti. but this isn't for you. Y hermano, rechazaron a David, And so they rejected sus David. propios hermanos. His brothers. ¿Era culpa de David? Was it David's fault? ¿Era culpa de los hermanos? Was it El his asunto brother's es, fault? hermano, que ellos comenzaron a ver They started to see que David era el que comía al final. that David was the last one to eat. Y ellos pensaron que así se le debería de tratar a David. And so they thought that that's how they should treat Pero Dios David. no tenía ese pensamiento con But él. God didn't feel that way about him. Pero para ese entonces David decía, oh bueno, rechazo allá, rechazo aquí, no importa. But during that time, David just thought, oh, rejection here, rejection there, it doesn't matter. David ya tenía una relación con el Espíritu de Dios. David already had a relationship with God's Desde el Spirit. momento en que él fue ungido, From the moment he was anointed, dice la palabra que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl the word says that y the estuvo Spirit sobre la abandoned vida de Saul David. and came over David's life. Y comenzó David, hermano, a caminar con el Espíritu. And David began to walk with Y the comenzó a Spirit. ver las cosas de una dimensión diferente. And he began to see things in a Y different llegó al dimension. campo de batalla. And he went to the Comenzó battleground. a ver al gigante. And he began to see the Y giant. comenzó él, hermano, a ver en ese gigante la oportunidad And he began to see in that giant an de ser usado opportunity por Dios. to be used by God. No se puso a llorar He didn't start crying y a decir, ay, todo el mundo me rechaza. or say, oh God, the whole world rejects Él me. vio la oportunidad que Dios le había dado He saw the opportunity God had given him para ser usado por Dios. to be used by God. Y él sabía And he knew que lo que había sufrido, that what he had lo suffered, único que había hecho the only thing he had era done hacerlo más fuerte was to make him y stronger desarrollar un carácter and to develop a character para no vencerse to not give in ante cualquier palabra de cualquier persona before any word from any person que no creyera en Dios. that didn't believe in God. Cuando Goliat ve a David, When Goliath saw David, le da palabras de rechazo.
he gave him rejection. Primera de Samuel, 1 Samuel, verso 41-47. verse 41 through 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him, Y cuando el kept coming filisteo closer to miró David. y vio a David, He looked to David over. lo tuvo, ¿qué dice ahí? ¿En qué dice? Lo tuvo en poco. ¿Qué es tenerlo en poco? Ajá. He said, and saw that he was little more. Imagínense si hubiera llegado ahí y hubiera escuchado las palabras del gigante. Can you imagine if he had gone there and he had listened se to aguada. Goliath's words? Si hubiera venido abajo. He probably would have fallen. El gigante le dijo, And he said to David, soy yo perro. Am Oh, I a perdón, dog? perdón, el 42, muy importante, perdón. Oh, Y cuando 42. el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. he looked David over and saw that he was little more than a boy, ¿Cómo era glowing David? with health and handsome, and he despised him. ¿Cómo era David? How was David? Joven, He was young, rubio blonde, y hermoso. and handsome. ¿Y usted cómo es? And how are you? ¿Cómo es usted? How are you? Digo, no seré rubio. I may not be blonde. ¿Verdad? ¿Cómo se ve usted, pues? How do you look? Mire cómo lo vio. Goliat vio lo mismo que veían todos. Goliath saw the same thing everyone Pero else saw. para Goliat, But for Goliath, eso le daba información a él. that gave him Y information. le decía, este no es para esto, hombre. And he said, he's not for this. Este es para que esté allá de modelo, ¿no? O algo. He should just be over on the side like a model. Hay muchas personas que desprecian al siervo de Dios porque tiene pocos años. There are some people who reject God's servant because Un día a mí me dijeron, One day someone told me, tú podrás ser bueno para esto, para lo otro. you might be good for this or for Pero that, para pastor no, porque eres muy joven. but not to be a pastor because Yo you're dije, too pues young. está bien. De ahí en adelante me dejé la barba para que me respetaran, pero no me respetaban ni aún así. So I started growing my beard, and so they'd respect me, and even then they didn't Yo respect dije, no, de aquí en adelante me quito la barba. Ya, mire, ya no tengo nada. me. So then I said, yeah, never mind, I'm just going to take it off. Y yo, ahora voy a hacerle competencia a mi hermana Yesenia. Now he's competing with me. Mire, ahora, si me ven ahora, If you see me now, miren la cara de niño que tengo, pues. look at the baby face I No have. es mi culpa. It's not my fault. Hermosos, mi esposa me ve así. Mi señor My- también. God sees Joven, me mi handsome, señor says me my ve así. wife. Y mi esposa también. Lo de rubio, hermano, ahí sí le quedamos mal. I'm not blonde though. Cuando Goliat vio la apariencia de David, When Goliath saw David's appearance, le dio información para rechazarlo y lo tuvo en poco. it gave him information to reject him, and so he held him low. Cuando a ti te ven, When someone sees no you, te ven como un siervo de Dios. they don't see you as a servant of La God. gente habla de ti por tu apariencia, They talk about you by your pero appearance. porque tú también hablas mal de tu apariencia. But because you speak badly about your appearance too. Ya no tengo esto, ya no tengo aquello, ya I no don't soy have así, ya this, no I soy don't así. have that, I wasn't like this. Pero la palabra dice, David era joven But sea, God's word muchacho, says David rubio, was young y hermoso. and Yo le quiero handsome. hacer una pregunta a usted. Y aquí I wanna vamos ask a you a retar lo question. que sabemos, para que no me tarde mucho. ¿Por qué David era diferente a sus hermanos? Why was David different from his brothers? Si eran del mismo papá y mamá, ¿por qué David salió rubio? If they were from the same mother and father, why was he blonde? ¿Por qué David? Bueno, Why salió was joven David- porque era el último, ¿no? Well, he was young because he was the Y last hermoso, one. ¿y por qué los demás no? And he was handsome, but why not the others? Ahora, estudiosos de la Biblia que pues se han metido más a fondo de esto, So those who have studied the Bible and gotten deeper into this, dicen que el Salmo 51 de David they say that Psalm 51 da declaraciones por qué David gives declarations of why tenía un David aspecto diferente. had a different appearance. Y da luz de por qué el papá lo rechazaba mucho a él. And it brings to light why his father rejected David him. en uno de los versos del 51 dice, David in one of the verses of En Psalm pecado 51 said, me concebió mi madre. In sin my mother conceived me. Y entonces muchos estudiosos creen And so many who study the word believe que David fue that David was el hijo the son de una traición de la madre
de la esposa de Isaí. of his mother cheating on his father. Y que por eso David, And that's why David, aunque la esposa fue recibida de nuevo en casa, even though the wife was received back David home, David creció grew up recibiendo todo el rechazo receiving all that de su rejection papá from his father y de su familia and his family porque no compartían because they didn't share los mismos genes. the same genes. Yo Me, soy de un padre diferente al de mis hermanos, I have a different father pero than nunca my tuve brothers, yo but I never had. ocasión para reclamarle a mi madre y decirle por qué se dejó engañar. I never was able to ask my mom Yo why sabía did que you de allow alguna yourself? manera And I knew todas las cosas que vienen a las manos de Dios everything that comes in, in son God's hands transformadas en su presencia. are transformed in His presence. Y Él le da valor And He gives value y motivo y and propósito motivation and purpose a todo lo que Él quiere usar. to everything that He wants to use. Y Él no te pregunta de dónde vienes. He doesn't ask you, where did you come from? Él se alegra porque tú ya estás aquí. He gets happy because you're Él now no te here. pregunta de qué familia vienes, de He qué doesn't apellido vienes, Ask de you cómo. what No, no, family no, no, you're no, no. from. Él lo único que se alegra es que tú ya llegaste y que estás en su presencia. The only thing that makes Him happy is that you're there in His presence. Ahora, muchos de nosotros vivimos, Now, many of us live, crecimos we grew up con aquello de que mi papá, mi mamá me rechazó cuando estaba pequeño. with that thought that my mom or my father rejected me when I was Y little. sufrí un rechazo de adolescente, viene a reforzar eso. And then I suffered another rejection when in my Pero adolescence. estamos viviendo tiempos hoy Now we're living times donde los jóvenes se rechazan ellos solos, where the young people reject themselves, donde el diablo usa oportunidad para meter ideas extrañas en ellos. where the devil uses any opportunity to Y put antes de wrong que tú ideas le in them. digas o lo hagas sentir rechazado, And before you even begin to feel rejected, ellos se sienten rechazados. they feel rejected. Porque en la escuela, Because in school, el grupo de amigos cool que tienen the cool group of friends they have no los aceptan doesn't accept them. y se sienten menos And they feel beneath them porque ellos no pueden estar o estar juntos con los demás. because they can't be with the others. Entonces, para competir con ellos, And so to compete with them, se hacen el pelo medio raro, they style their hair weird. comienzan a usar las camisas negras como la usan sus amigos They begin to use black shirts para like their encajar friends con ellos. so that they can fit in with them. Muchos lo que hicimos fue escuchar el mismo estilo de música que ellos escuchaban para poder encajar. Many of us would listen to the same type of music they did just so we would fit in. Muchos abandonamos el pop para entrarle al rock porque eran ahí donde queríamos estar. And many of us maybe rejected pop for rock because that's where we wanted to be. Las pandillas toman ventaja de esto And the gangs take advantage of that porque saben de que los jóvenes sufren del rechazo. because they know that the young people Y suffer aunque from no rejection. sea realmente rechazo, And even if it isn't a real rejection, todo lo que llega a la vida del joven lo traduce como rechazo. everything that comes into that young person's Si tú life, le they dices take que it as no, that. If you say no, me rechazas. you rejected me. Si tú le niegas algo, ¿por qué me rechazas? If you deny something to them, well, why are you rejecting? Entonces el diablo se ha encargado So then the devil has de crear taken una charge barrera alrededor de ellos, of creating a barrier around donde them, todo lo que sea alrededor de ellos sabe a rechazo, where everything that surrounds them menos is a estar en el rejection. ambiente donde ellos han generado. And they make them stay in that environment they've created. Y creemos nosotros And we believe que somos aceptados that en we medio are de su grupo, accepted y nos perdemos en lo que los demás hacen and we get lost in what others do para poder encajar. just to fit in. Otros se dan por vencidos Others, maybe they're y terminan en ER de los hospitales and they end up in the hospitals por sobredosis, from an con overdose heridas en sus brazos, or with o cuts porque on se han their entregado arms, muchas pastillas, or because they've taken too o many porque pills, tomaron veneno, or because they drink poison, porque ya no soportaron el rechazo. because they couldn't take the rejection. Y lo único que nosotros hacemos a veces es decir, pobrecito, a saber qué estaba pensando. And the only thing that we say is, oh, poor them, I wonder what they were thinking. Cuando nuestros jóvenes comienzan a recibir el primer rechazo en su noviazgo, When our young children begin es to horrible, face their hermano. first rejection in relationships, eso es horrible. Para nosotros ya de adultos no, podemos asimilarlo un poco más. that's horrible, not for us as Pero adults, para ellos, hermano, but for them, es algo muy fuerte. it's something really strong. Y más si ellos sufren una traición adelante. And
even more so if they experience Digo ellos refiriéndome rejection, a las niñas también. and referring to women as Y well. van pensando, llega un pensamiento donde nadie me quería, ni el novio que el que tenía me quiso, ni la novia me quiso, ni esto me quiso. And then it creates in them the thought that no one loves me, and my girlfriend didn't love me, my boyfriend didn't love Y me. el diablo usa eso And the devil uses that para poder introducir ideas extrañas en nuestras generaciones. to begin to put strange ideas in their heads. Y muchas veces, And many times, aquel joven que ha sido rechazado, that young person that has been rejected, el diablo le presenta a otro joven the devil shows him another young que lo va a person tratar mejor que como lo trataron las muchachas. who's going to treat him better than Y the se way da the other cuenta ones treated them. De And que they se realize siente bien that they feel good, y que quiere seguir sintiéndose and bien. they want to continue feeling Y good. terminan dándole la oportunidad a otros hombres. And they give other men Y opportunities, se olvidan de las mujeres. and they forget about women. Lo mismo pasa con las muchachas. The same thing happens Los with hombres las women. maltratan, las Mm. tratan de lo peor, The men treat them bad, pero el diablo se encarga de presentarles a veces but the devil isn't takes care to show them sometimes una amiga que los va a tratar mejor que ellos. a friend that's going to treat them better Claro, con than the men tendencias do. homosexuales. Yeah, like homosexuals. Y ellas terminan diciendo mejor con una mujer que con un hombre. And they end up saying, well, it's better with a woman than with a man. Todo empezó And everything began de cómo lo tratabas en la casa, in how they were cómo lo treated at trataban en home. la casa. How they were treated Y at los home. padres, And parents, cuando ven todos esos cambios en los hijos, when they see all those changes in their children, dicen, ¿por qué salió así? they say, well, why did he come out that way? Y no te das cuenta que a veces And you don't realize that sometimes la manera en que criaste a tus hijos the way that you raised your children, los empujaron you pushed them a que mejor se alejaran de ti to y get far buscaran away otras from cosas en you otras personas. and start seeking other things in other people. El rechazo en la vida de David estaba por todos lados. And the rejection in David's life was all around him. Y hermano, nosotros como personas adultas And we as adults hemos experimentado algunas, tal vez no todas, have experienced some, maybe not all, pero a David también lo rechazó but David was also el rejected rey Saúl. by King Saul. Saúl, hermano, usaba a David para que le ganara las grandes batallas. And he used David to win those great battles. Y cuando David se sentía mal, And when David felt bad, perdón, cuando Saúl se sentía mal, Oh, sorry, when Saul felt bad, mandaba a llamar a David he called David para que le tocara música. so that he could play music for him. Y él se calmaba, dice la palabra. And the word says that he calmed Pero down. llegó un momento donde ya no le necesitaba But then there was a point where he didn't need him anymore. y comenzó a rechazarlo And he began to reject hasta el him. punto que quiso matarlo. And to the point where he wanted to Y kill David him. tenía que huir And David had to flee. ahora de aquella persona que le había dado la mano un día, And now from that person that had once given porque him comenzó help, a sentir celos because he began to feel jealous por lo que Dios había hecho for what God had done en la vida de David. in David's life. Primera de Samuel capítulo 18, 1 Samuel chapter 18, versos 28 y 29 verse 28 and 29 dice, says, pero Saúl, viendo y considerando when Saul realized que Jehová estaba con David that the Lord was with David y que su hija Mical lo amaba, and that his daughter Michal had loved David, tuvo más temor de David. he became more afraid of him. Y fue Saúl, And it was Saul. enemigo de David, He became David's enemy todos los días. the rest of his days. ¿Qué fue Saúl de David? ¿El padrino? ¿El tío? ¿No? ¿Qué era? No. ¿Qué era? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? ¿Qué dice el principio ahí? Vuelva a leer. Jealousy. Que Jehová estaba con él. Lo primero. Vio que Dios estaba con él. So he saw that that God was with him. Vio que Dios estaba con él. He saw that God was with him, Y que su hija lo amaba. Dice. and that his daughter loved him. Y él prefirió ser enemigo de David entonces todos los días. And so then he preferred to be his enemy the rest A of his veces el days. servirle a Dios Sometimes serving God provoca en otras personas provokes in other people cierto celo.
some y jealousy, te rechazan and they reject you, y cierran su oído and they close their a lo ears que tú tengas que decirles a ellos to what you have to say to them, o tengas que dar para ellos. or that you have to give to Porque them, un día sintieron rechazo contra ti, because one day they felt rejection porque against vieron que you, Dios estaba contigo, because they saw that God was with porque you, vieron que Dios te había bendecido, because they saw that God had blessed porque you, vieron que Dios te daba palabra, because they saw that God gave you the porque word, vieron que Dios te usaba, because they saw that God used porque you, Dios te había dado un don para tocar un instrumento, because God had given you the gift of touching porque or Dios playing te estaba instrument, contigo, because God was with you, porque Dios iba a estar contigo because God was going to be y with que lo you, que Dios había prometido en tu vida, and that what God had promised in your life, aunque no se haya cumplido todavía, even if it hasn't been fulfilled yet, si así ya estabas bien, if you were well then sabía que lo mejor estaba por venir, you knew that porque the best Dios was yet to estaba come, con él. because God was Lo still mejor with him. estaba por venir, The best was porque yet to Dios come, estaba con because él. God was with him. Lo mejor está por venir para mí, diga conmigo. Say with me, the best is Porque yet to come Dios for está me, conmigo. because God is with me, Porque Dios está because conmigo. God is with me, Porque Dios está conmigo. because God is with Lo me. mejor está por venir para The best mí. is yet to come for me, Porque Dios está conmigo. because God is with me, Y la tierra tendrá celos de mí. and the earth will be jealous of Cuando me vean que yo when they see that soy un I hijo de Dios. am a child of El God, diablo tiene celo de ti. and the devil is jealous of you, Porque Dios te ama. because God loves Dios you, te da una and God gives y you one dos y and tres two and oportunidades. three opportunities, Y a él no le dieron ninguna. and he didn't have any Porque él opportunity, ya había estado allá arriba delante de la presencia de Dios. because he had already been in Y no God's valoró presence, lo que Dios le había dado. and he didn't value what God Pero had tú given him. valoras el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. But you value the forgiveness and the mercy that God has Y for tú you. vas con Dios cada vez que le fallas. And you go to God every time you Y fail Dios te him. perdona y te da And una God nueva forgives you and oportunidad. gives you a new opportunity. Tienes muchos enemigos porque tú tienes el favor de Dios en tu You have vida. many enemies because you have God's favor. Y a with veces you. tú dices, ¿y por qué me rechazan? And sometimes you might think, why do they reject ¿Y me? por qué me tratan así? Why do they treat me like that? Porque han visto que Dios está contigo. Because they have seen that God is with you. Muchos dicen, pero a mí yo lo mismo y a mí no me sale nada y ellos lo hacen y sí. Many of you say, well, I can do the Y hay same un thing, celo. nothing happens. And then there's a jealousy. Hay un celo que viene no de parte de Dios, hermano. And there's some jealousy that doesn't come from God. Pero los rechazos de David no terminaban ahí. But David's rejections didn't end there. Me imagino que David en algún momento pensó, I would imagine that David at one moment somos thought, cuates con el rey, pues aquí hay una amistad pues que va a durar. hey, we're friends with the king. There's a friendship that's going to last. Pero llegó el momento pues But then the moment came en que Saúl ya rechazaba a David in por which su relación Saul con Dios. rejected David for his relationship with Pero God. también But also, Mical, la hija de David, la esposa de David, Michal, David's wife, lo rechazó. rejected him. La esposa rechazó al esposo. The wife rejected the husband. Hombres que están aquí, ¿alguna vez les ha pasado eso? Men, has any of you experienced that? Han experimentado rechazo, pero ¿por qué? No por rubios y hermosos. Why have you felt rejected? Yo siempre digo, I always say, cuando alguien pega un golpe, no digo literalmente, pero cuando en una discusión, so I always say when somebody hits, not literally, en but un pleito, pues, in a fight, donde hay discusión, in a discussion, cuando alguien suelta algo que duele, when somebody throws out something that cuando alguien hurts, en la discusión when someone dice in algo that que va a discussion lastimar a la otra persona, says something that's going to hurt the other person, es porque la otra persona lo acorraló. it's because the other person is. O sea, es cierto, ¿no? Al final, esta persona termina hiriendo y dice, es que tú, es lo otro. And in the end, that person says, well, it's you did that. ¿Pero por qué? But why? Que la otra persona lo acorraló Because the other person held a that decir eso. and wanted to say that. Y a veces los hombres también acorralan a la mujer. And sometimes men also Las do that mujeres to terminan women. diciendo cosas que no quieren decir. And women end up saying things that they don't Porque want somos to a say. veces bien acosadores también. Because sometimes we're accusers. Acosadores. No acosadores. ¿Cómo se dice acosadores? Yeah. You hold on to things? Acosadores. Accusators. Ask Google. Le llaman
Hay una palabra, en los trabajos se usa mucho eso. There's a word. ¿Cómo? Stalker también, pero somos acosadores. Bueno, Mical, hermano, sintió rechazo de David. So Michael Esto fue lo que pasó. felt something. David rejection from venía David. con el arca de Dios David was coming with de regreso a God's casa. ark back home. Váyase conmigo, 2 de Samuel capítulo 6. 2 Samuel chapter 6. Ahí adelantito donde estábamos. 2 de Samuel capítulo 6. 2 Samuel chapter 6, ¿Estamos ahí? Verso 20 verse 20 al 23. to 23. Y volvió luego David para bendecir su casa. When David returned home to bless his Y household, saliendo Mical a recibir a David, Michal, daughter of Saul, came out to meet him. vio algo que sus ojos no esperaban. He saw something En los that versos he didn't anteriores usted expect. puede leer que David venía bien alegre In the previous verses, you can read and see that David was very happy porque traía el arca del pacto because he had the Ark of the y Pact. venía cantando y danzando. And he was singing and dancing. Venía contento porque venía el arca de la presencia de Dios de nuevo. He was happy because the Ark with God's presence returned again. Y venía prácticamente lo que conocemos como remolineando. And he was coming as like how we would Y consider giraba tan rápido que turning. sus ropas comenzaron a caérsele. Pues. And he was spinning so fast that his clothes started falling. Ese fue David, That was David, no es usted. not you. No va a terminar en la iglesia así. Don't end up here at church like that. ¿Te acuerdas de un hermano? No sé si te acuerdas de un hermano que comenzaba a dirigir, hermano. Y ese hermano comenzaba a quitarse la corbata. There was once a brother who would start to lead and he would take off his Desabotonándose tie, la camisa. would unbutton his shirt. Terminaba enseñando todo el pecho. He ended up showing all his chest. Me haré más vil, decía por causa. No, hermano, eso no. Calmado, hombre. Algunos saben, ya se acordaron, ¿verdad? Pero qué bueno que no tradujo eso, ¿verdad? Porque como es en inglés, ¿verdad? Mical vio a David que David se entregaba al Señor. She saw that David gave himself to the Lord. Y como ella tenía pena de hacer lo mismo, And because she was embarrassed to do the same, criticaba she criticized y rechazaba al que sí tenía libertad de hacerlo. and rejected the one that did have the freedom to do that. La esposa Wife le decía al esposo, would say to the husband, hombre, ¿y usted por qué hace eso en la iglesia? "Hey, why do you do that in church? ¿Por qué no? ¿Y por qué él le hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? ¿Y por qué grita aleluya? ¿Y por qué llora? ¿Y por qué es lo otro? Why do you do that? Why do you shout out during service, hallelujah? ¿Qué sientes delante de Dios? What do you feel yo before no God siento. that I don't feel? ¿Con qué libertad adoras a Dios que yo no he experimentado? What have you experienced with God that I haven't experienced? Qué bonito el rey de Israel, ¿verdad? How beautiful the King of Israel is, right? Le dijo ella a él, ¿verdad? Ya con sarcasmo. Ah, qué bonito, ¿no? She said to him, ¿Ah? but with Y an le dice attitude, así, oh, le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas, de los siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, le dijo. how the King of Israel has distinguished himself Yo le today, quito la clave going del around Wi-Fi si me half dicen así. naked in full view of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would. Si alguien le dice algo, ¿verdad que usted le quita la clave del Wi-Fi? No, hermano. Harasser. Harassment, eso era. También. Entonces David respondió a Mical, So David said to Michal, fue delante de Jehová. it was before the Lord. ¿Qué le dijo David a Mical? What did David Fue say? delante de Jehová. It was before the Lord. Tú me veías delante de las criadas, delante de lo que quien tú quieras. You saw me in front of the servants. Pero of yo lo whoever, estaba haciendo delante de
Jehová. but I was doing it before Yo lo que Jehovah. hago en adoración lo hago delante de Jehová. Everything that I do in adoration, I Yo do it cuando before danzo, God. danzo delante de Jehová. When I dance before Cuando me God. alegro y lloro, lo hago delante de Jehová. When I get happy or cry, I do Cuando it toco before mi God. instrumento y canto, lo hago delante de When I Jehová. touch an instrument and I sing, I Si do tú it me before quieres God. criticar por eso, You want to adelante. criticize me for that? Y Go le right dice ahead. David, And lo David hago says, delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu papá y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. ¿Sabes qué? Le dijo, aunque he vivido una vida de rechazo delante de Jehová, soy un príncipe. So David Dale la said- gloria a Dios. David said, even though you've rejected me before God, I am a prince of God. Soy un príncipe de Dios. I am the prince of God. ¿Vio la mentalidad? See the mentality? Me rechazó mi mamá, me rechazó mi papá, My me mom and dad rechazó mis rejected hermanos, me. me My rechazó brothers Saúl, rejected me. me rechaza la esposa, Saul rejected me and so did my wife. pero Dios no me rechaza. But God doesn't reject me. Le digo, me rechazaron toda la vida, pero Everybody delante in de life Dios rejected me. soy aceptado. But Le before digo, God, I'm accepted. no he sido bueno para nadie durante I toda la haven't been vida, good for anybody all my life. pero Dios me eligió a mí. But God chose me. Dios cree que yo puedo. God thinks I can. Dios cree que yo sí puedo. God believes I can. Y aunque tú creas que yo no And puedo, even if you think I can, fue Dios quien me eligió. it was God who chose me. Y Dios me va a usar a And mí. God is going to use Y me. aunque muchos no vieron nada en mí, And even though no one saw anything Él in ve me, un príncipe. He sees a king. Él ve a alguien He sees en someone mí que tú ni nadie vio. in me that none of you Él ha saw. visto en mí He has seen in me un rey. a king. Y me llamó rey. And He called me Cuando king nadie veía nada en mí. when no one saw anything Él in me me. vio que yo era alguien que valía la pena. He saw that I was someone that was worth it Cuando nadie dio nada por mí. when no one saw anything for Le me. dice David, por causa de él, And David says, because of him, por causa de él. for his Al piano, cause, ¿no? Le dice, por causa de él, because of him, danzaré delante de Jehová. I will celebrate before the Lord. Y aún me haré más vil. And I will become even more Aún me undignified. haré más digno de ser criticado. En otras I will palabras. become even more worthy of being Aún me criticized. haré más digno de ser rechazado si quieres. I will be even more undignified to be Aún rejected. así me haré más digno Even then, I will be more de ser worthy despreciado. to be rejected. Pero mi alabanza para Dios But my worship for no la God, detiene ninguna crítica. no Mi criticism will danza stop para it. Dios no la detiene ninguna No crítica. criticism will stop my dance before God. Lo que Dios dice que yo soy no lo detiene la crítica. What God says that I am cannot be stopped by Lo que Dios criticism. me ha llamado a hacer será. What God has called you to be will Porque Él be. está conmigo. Because He is with me. Y su espíritu mora And His conmigo. Spirit lives with Y me. voy camino And I am walking a mejores días to better que days están delante de mí. that are before me. Porque a eso me ha llamado Dios. Because that's what God has called me De allá to. de donde nadie me veía. From where no one saw Él me, me ha traído He has brought me con su mano with His y me hand. formó. And He formed me, No en apariencia, not in appearance, sino en el corazón but in my heart, para ser to alguien be someone que le da la gloria, that gives Him que glory, le da la that honra gives Him y honor la alabanza and worship a Él. to Him. Él me hizo así. He made me that way. Aún así, yo no me haya criado en la mejor familia. I may not have been raised in the best family. Aún no crecí en la mejor colonia. Maybe I didn't grow up in the best neighborhood. Aún no en el mejor país quizás. Maybe not even in the right country. Pero allá donde yo estaba, But where I was, Dios estaba conmigo. God was with me. Y Él me ha traído hasta aquí And He has brought me here para cumplir su propósito en mi vida. to fulfill His purpose in my life. Pero había un rechazo más But there was one more rejection que David iba a experimentar. that David was going to feel. Y a eso se narra ahí en 1 de Samuel capítulo 30. And that's in 1 Samuel chapter 30.
Ahí el rechazo que David experimentó The rejection that David experienced there fue el rechazo colectivo. was a collective rejection. Toda la gente que a él lo veía bien. All the people that saw him well Había sucedido had happened que Amalek, hace unos días lo vimos, that a few days ago we had seen Amalek llegó, hermano, came y atacó a las mujeres y a los niños and he attacked the woman and the children, y se los llevó cautivos. took them captive. Y cuando David y todos los hombres llegaron, And when David and all the men arrived, de alguna manera somehow vieron a David como el responsable de lo que les había pasado. they saw David as being the one responsible for what had happened. Y muchos le dieron la espalda a él. And many turned their backs on him. Y dice el verso 6 In del verse capítulo 6, 30. Chapter 30, Dice, y David se angustió mucho. and David was greatly distressed Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. because the men were talking of stoning him. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. But de each alma. one was bitter in spirit Cada uno por sus hijos y sus hijas. because of his sons and daughters. Mas David But David se fortaleció found strength en in Jehová, the Lord su Dios. his God. La sociedad, los amigos, la gente que estaban con él, lo vieron como responsable They saw him as responsible de lo que les había pasado. of what had happened to them. Y a veces uno se siente mal cuando te echan la culpa de algo que tú no has hecho. And sometimes we feel bad when somebody accuses us of something Y a we didn't cualquiera do. le pueden quitar las ganas de seguir adelante. That it could make anyone not want to move forward. Cuando te acusan de algo que tú no querías hacer. When they accuse you of something you didn't want to do. Cuando por error o por cualquier cosa las cosas salen mal. When because of a mistake or something comes out wrong, Pero te acreditan la mala intención de haberlo provocado. but they say you were the one that provoked it. Nadie sale de la casa No one leaves their home para poder causar un caos, hermano. to go cause chaos. Nadie se casa para divorciarse. No one gets married to divorce. Nadie genera una familia para después destruirla. Nobody creates a family to then destroy it. A veces las cosas, las vueltas, las decisiones que tomamos Sometimes it's the decisions that we take nos llevan en esa dirección. that take us in that direction. Pero muchos But many se llenan la boca fill their mouths poniéndole nombre giving name al responsable to the y responsible. buscan una persona And they find a en person quien echar la culpa. as a scapegoat to blame Cuando somos tú y yo los responsables when it's you and I that are de responsible lo que sucede en nuestras vidas. for what happens in our Digo lives. tú y yo como una familia. I mean, I say that you and I as a family. Yo he escuchado a algunos I have heard some parejas en problemas couples that are having problems decir, say, es que él tuvo la culpa por esto. well, it was his fault because of this. Pero si le preguntas a él, dice sí, pero ella tuvo la culpa por esto y lo otro. But if you ask him, then he says, no, it was her fault. Cada For uno this or se that. culpa And each one blames each other. y cada uno cree que tiene la razón. And each one thinks they're right. Cuando la verdad es When the truth is que los dos that both of them son responsables de lo que suceda con lo que Dios les dio. are responsible with what happens Y los with what dos God gave them. And both of them son responsables are responsible de levantar lo que se ha caído. to pick up what has fallen. Y los dos son responsables And both of them are de responsible reparar el daño. to repair the damage. Y los dos son responsables And both of them are de responsible levantarse y seguir adelante. to stand up and move forward. No hay culpables, querido hermano. There isn't anyone that's Escúchame esto bien, por favor. at fault. Porque después que salgamos de aquí, After we leave here, en unos días, in a few days, vas a volverte a pelear en tu casa. you're going to have another fight. Vas a volver a sentirte culpable de algo. And you're going to feel Ya at sea fault of porque te something. dijeron que eras culpable, Be it because someone told you it was your fault porque así te sientes tú. or because that's how you feel. Pero no solo hay un culpable, hermano. But there isn't just one person at fault. Somos familias. We are families. Y como familia somos responsables. And as a family, we're responsible. Uno de dar y otro de recibir. One to give and the other to receive. Los dos somos And responsables both of us are de responsible reparar lo que pasa en la familia. to repair what happens in the family. ¿Escuchó? Did you hear that? No se venga abajo en el próximo problema, por favor. Don't come down in the next problem. No se enoje con Dios en el próximo problema, por favor. Don't get mad with God and No dejes que el rechazo tome ventaja sobre tu vida. don't let rejection take advantage of your life. Mejor rompa con eso. Instead, break that. Y aunque suceda algo de diferencia en el hogar, And even if there is an indifference in the home, mejor seamos responsables
Let's be responsible no instead culpables. and not Arreglemos Guilty. nuestra situación let's fix our lo situation más pronto que se pueda as soon as we can para que las cosas no se terminen de arruinar. so that things don't continue to deteriorate. A David le echaron la culpa de algo que él no había provocado David was blamed for something he hadn't provoked, y lo hicieron sentir and they made him feel como que él era el culpable de la desgracia que pasaba alrededor. like he was the one that was responsible for the disgrace that had happened. Y es un sentimiento horrible. And it's a horrible feeling Cuando te echan la culpa porque los hijos están mal, when they blame you because the children are porque la acting economía bad, está mal, or because the economy is bad, porque esto se arruinó, or because this broke, porque aquello está a punto de arruinarse. because that's about to break, Cuando somos todos when it's all of us. los que estamos bajo el mismo techo, We're all under the same roof, peleando la misma guerra, fighting the same battle, defendiéndonos del mismo enemigo, defending ourselves from the same y enemy, sosteniéndonos de la misma mano de Dios. and holding on to the same hand of God. Para la próxima vez, So next time, diga conmigo, Jehová está conmigo. say with me, God is with me. Y así como me libró una vez, And the same way He liberated me me before, librará He will do it again. de este gigante que estamos confrontando hoy. He'll liberate me from this giant that we're facing. David pudo haberse complejado David could have built up a complexion. a la edad que confrontó a Goliat. At the age that he confronted Goliath, Ya había colectado suficientes experiencias he had already collected enough experiences para poder tener un corazón to be able to have a heart amargado a causa del rechazo. that was resentful because of rejection. Escúchame bien esto y ya no te molesto. But listen closely to this. Muchas veces tú te quejas del rechazo. A lot of times you complain that you've been rejected. Y algunos me dicen, yo no merezco And some say, I don't deserve que me traten así. for people to treat me this way. Pero en la cruz del Calvario But the cross at Calvary, murió uno someone died there que tú y yo, that you and I, aunque lo amamos, even though we love him, a veces lo rechazamos también. sometimes reject him as well. O antes de sentirte rechazado, So before you feel rejected, recuérdate también que tú a veces rechazas a Jesús. remember that you also reject Jesus sometimes. Antes de que alguien te deje con la palabra en la boca y te sientes rechazado, Before someone leaves you with those words in your mouth and you sientas feel mal por rejected, and you feel bad because of it. recuerda que muchas veces has dejado a Dios con la mano extendida hacia ti queriéndote levantar. Remember that many times you have left God with his hand extended trying to lift you. Recuérdate Remember that. de lo que nosotros nos quejamos, What we complain about, nosotros se lo hacemos a Dios. we do it to God. Y Él es el que menos se merece. And he is the person Que lo least tratemos worthy to be treated that way. Por eso en esta mañana, That's why this morning, no al rechazo. there is no rejection. Dígale no al rechazo. Say no to A ese rejection. sentimiento de culpa que viene, To that feeling of guilt that no es comes. para ti. It's not for you. Mejor diga conmigo, Jehová está conmigo. Instead, say God is with me. Así como ha estado desde pequeño. Since the same way it was when I Él was me a trajo a child. este mundo. He brought me to this world. Yo nací en esta tierra, I was born on this earth, pero fui creado en el cielo. but I was created in Y heaven. traigo el propósito del cielo. And I bring the